quiero contarte la historia de un hombre que entró al lugar más violento de la Segunda Guerra Mundial sin armas ni cuchillos más. Solo una Biblia en el bolsillo, una cuerda improvisada en las manos y una oración que repetía en voz baja cada vez que bajaba a un soldado herido por el borde de un acantilado de 120 metros de altura. Esa oración era esta: solo uno más, Señor, solo uno más. Y lo repitió suficientes veces como para salvar 75 vidas en una sola noche. Su nombre era Desmond Thomas Doss, un joven flaco de Virginia con voz suave y modales tranquilos que sus compañeros soldados llamaban cobarde, fanático y caso perdido. El mismo hombre al que sus oficiales amenazaron con asegurarse de que no regresara vivo del combate. El mismo al que le lanzaban botas mientras oraba arrodillado junto a su cama en el barracón. Y ese mismo hombre, en la noche del 5 de mayo de 1945, sobre el acantilado de Maeda en Okinawa, Japón, en la batalla más sangrienta del teatro del Pacífico en toda la Segunda Guerra Mundial, hizo algo que los historiadores militares siguen sin poder explicar completamente en términos puramente humanos. Esta no es solo una historia de guerra. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una persona decide que sus principios no están en venta, ni siquiera en el precio más alto que el mundo puede cobrar. Desmond Doss nació el 2 de febrero de 1919 en Lynchburg, Virginia. Sus padres, Tom y Bertha Doss, lo criaron bajo la fe de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Era una familia trabajadora, pobre en recursos pero rica en convicciones. El padre, Tom, era carpintero. La madre, Bertha, era una mujer de fe profunda y carácter firme. Y en esa casa había algo que marcaría a Desmond para siempre. Cuando Desmond era un niño, su padre compró un gran cuadro con coloridas ilustraciones donde podían leerse los 10 mandamientos. Junto al 5º mandamiento aparecía Caín sosteniendo un garrote junto al cuerpo inerte de su hermano Abel. Aquella ilustración marcaría profundamente al pequeño Desmond, que no dejaba de preguntarse: ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Cómo puede un hermano hacer tal cosa? Si me amas, no matarás. Esa imagen, ese cuadro en la pared de su infancia, eso fue lo que formó la columna vertebral moral de Desmond Doss. No una clase de filosofía, no un seminario teológico, una imagen de un hermano muerto por otro hermano y la pregunta de un niño que no podía entender cómo el amor y la violencia podían coexistir en la misma persona. Esa pregunta nunca lo abandonó. Hay algo que conviene entender sobre la formación espiritual de Desmond que explica por qué era tan diferente de casi todo el mundo que lo rodeaba. No porque fuera extraño o porque tuviera una personalidad anormal. Era diferente porque había tomado en serio algo que la mayoría de los creyentes toma solo en serio en la teoría. Los mandamientos de Dios no son sugerencias, son compromisos. Y un compromiso que cede en el momento en que cuesta algo nunca fue realmente un compromiso. Desde una edad muy temprana, las enseñanzas bíblicas moldearon su carácter y su visión del mundo, no como decoración cultural, como principios que gobernaban cada decisión concreta de su vida cotidiana. Desmond se hizo vegetariano porque un día visitó un matadero con un amigo y no pudo conciliar lo que vio con su convicción sobre la vida. No siguió comiendo carne porque era incómodo. Tomó una decisión y la sostuvo. Así era Desmond Doss en todas las áreas de su vida. Sus principios no eran elásticos. No cedían cuando el precio subía. Cuando el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941
sacudió a los Estados Unidos y los jóvenes del país fueron llamados a enrolarse en el ejército. Desmond enfrentó una decisión que para cualquier otro habría sido simple. Para él fue la prueba más compleja de su vida hasta ese momento. Quería servir a su país. Eso era real. No era un hombre que huyera de sus responsabilidades cívicas, ni uno que usara la fe como escudo para evitar el sacrificio. Pero había una cosa que no podía hacer. No podía tomar un arma. No podía matar a otro ser humano. El quinto mandamiento no tenía para él una cláusula de excepción por circunstancias extraordinarias. En abril de 1942, Desmond fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. El problema era que seguía negándose a portar un arma, así que fue alistado como objetor de conciencia, aunque a él le gustaba decir que era un cooperador de conciencia y que de esta forma podría servir a Dios y al país. Esa distinción de vocabulario importa. Desmond no se veía a sí mismo como alguien que se oponía al esfuerzo colectivo. Se veía como alguien que quería contribuir de una manera diferente, pero igualmente real. No quería el privilegio de quedarse en casa. Quería ir. Quería estar en el lugar más difícil. Quería ser médico de combate. El hombre que corre hacia los heridos mientras todos los demás corren en dirección contraria. Lo que siguió fue uno de los entrenamientos más duros que cualquier persona puede imaginar. No por la dificultad física, que también estaba, sino por el ambiente humano que rodeó a Desmond desde el primer día. Doss fue catalogado como objetor de conciencia, pero a pesar de ello, debía someterse a las órdenes de sus superiores durante su formación en el campo de entrenamiento. Para el joven Doss, aquella no fue una época fácil. Era acosado verbalmente por sus oficiales con exclamaciones como: «Doss, cuando entremos en combate, me aseguraré de que no regreses con vida». O por la noche, mientras rezaba junto a su cama, sus compañeros se burlaban de él y le lanzaban las botas y todo tipo de material militar a la cabeza. Piensa en lo que eso significa. Estás en un barracón con hombres que te desprecian. Tus superiores te amenazan públicamente con tu propia muerte. Cada noche cuando intentas orar, alguien te lanza algo a la cabeza. Y no puedes defenderte con violencia, porque la no violencia es precisamente el principio que intentas sostener. ¿Qué hizo Desmond con las botas que le lanzaban? Las lustraba. Las devolvía limpias. Eso es una forma de fortaleza que muy pocos seres humanos alcanzan. La fortaleza de no necesitar que el mundo valide tu decisión para seguir sosteniéndola. La fortaleza de saber que tu convicción no depende de cuántos te la aplaudan. Sus compañeros pensaban que era un cobarde, lo cual resulta irónico en retrospectiva, porque lo que estaba haciendo Desmond al negarse a responder a la violencia con violencia, al sostener su posición bajo una presión social aplastante, sin ceder ni un milímetro, requería más valor real que cualquier cosa que sus acosadores fueran capaces de hacer. Hubo también intentos formales de expulsarlo del ejército. Sus superiores quisieron darlo de baja por sus convicciones religiosas. Llegaron a acusarlo de insubordinación. Llegaron a intentar someterlo a un consejo de guerra. Y Desmond los enfrentó a todos, uno por uno, desde la misma serenidad que usaba cuando lustraba las botas que le lanzaban. Sus oficiales también querían deshacerse del flaco de Virginia que hablaba con una suave voz sureña. Y sin embargo, no pudieron, porque Desmond no les daba material con que hacerlo. Cumplía cada orden que no violara su conciencia. Trabajaba más duro que nadie. Era puntual, disciplinado,
respetuoso. Su única infracción era no tomar el arma que le ofrecían. Y esa infracción la sostuvo hasta el final. Antes de ir al frente, Desmond hizo algo que dice todo sobre quién era. Doss se casó con su novia, Dorothy, en agosto de 1942, justo antes de entrar en servicio activo. Dorothy le regaló una Biblia que Desmond llevaría consigo en todo el recorrido de la guerra. Esa Biblia y su fe eran sus únicas armas, y resultaron ser más que suficientes. Ahora tenemos que entender qué era Hacksaw Ridge para comprender lo que ocurrió ahí. La mención de la medalla de honor de Desmond Doss habla por sí misma. Él era un ayudante de la compañía cuando el primer batallón asaltó una escarpa irregular de 400 pies de altura. Cuando nuestras tropas llegaron a la cima, una fuerte concentración de fuego de artillería, morteros y ametralladoras se estrelló contra ellos, infligiendo aproximadamente 75 bajas y haciendo retroceder a los demás. 400 pies, 120 metros de acantilado vertical. Arriba, miles de soldados japoneses atrincherados en cuevas y túneles, esperando. El sistema defensivo japonés en Okinawa era extraordinariamente sofisticado. Habían preparado ese terreno durante años para maximizar las bajas enemigas. Cada metro del plató en la cima del acantilado era un campo de fuego cruzado. En la batalla de Okinawa, el valor y el heroísmo del soldado de primera clase, Desmond Doss, salvaron docenas de vidas más. En la tarde del ataque, usando redes de carga, el batallón de Doss tenía la tarea de escalar el traicionero acantilado para llegar a la meseta. Esperándolos, había miles de soldados japoneses fuertemente armados, atrincherados en cuevas y hoyos ocultos. El batallón subió. Los japoneses esperaron a que llegaran arriba, y entonces desataron todo lo que tenían sobre ellos. Los soldados americanos recibieron el impacto y empezaron a caer. Las órdenes fueron retroceder. El batallón comenzó a descender el acantilado, y entonces ocurrió algo que nadie ordenó y nadie esperaba. Desmond Doss no bajó. No se quedó porque no tuviera miedo. No se quedó porque fuera inmune al instinto de supervivencia. Se quedó porque en ese plató, lleno de explosiones y fuego de ametralladora, había hombres heridos que no podían moverse solos. Y Desmond Doss no podía conciliar su conciencia con la imagen de esos hombres quedándose ahí. Lo que hizo durante las horas siguientes desafía cualquier explicación racional ordinaria. Mientras sus compañeros caían cegados por los disparos enemigos y sin pararse a pensar en su propia seguridad, rodeado de explosiones y fuego de ametralladora, atendió a todos los que pudo. Durante varias horas, Doss se fue llevando uno a todos los soldados heridos a la base del acantilado a través de una endeble escalera de madera y una cuerda. Uno por uno. Solo. Sin armas. Sin protección. Con el único sistema de cuerdas que él mismo había improvisado, bajando a cada hombre herido por el borde de 120 metros de acantilado en medio de la oscuridad y el fuego enemigo. Y entre cada viaje de regreso al plató, entre cada nueva búsqueda de otro hombre caído, repetía la misma oración. La oración que se convirtió en el resumen de toda su teología vivida. Solo uno más, Señor. Solo uno más. No pedía gloria. No pedía protección para sí mismo, aunque eso también es una forma de valentía que pocos reconocen. Pedía permiso para volver.
Pedía fuerzas para un hombre más. Pedía que Dios le concediera llegar a uno más antes de que el cuerpo cediera o la bala encontrara su camino. Cuando la noche terminó, el conteo oficial fue de 75 hombres rescatados. El propio Desmond, fiel a la humildad que definiría toda su vida, insistió siempre en que el número era menor, que él había salvado quizás 50, que el ejército exageraba. Ese detalle es importante porque revela algo sobre su carácter. Un hombre que buscara la gloria habría inflado el número. Desmond lo reducía. Pero la historia no termina en esa noche. En los días siguientes, Desmond continuó operando en la zona de combate, atendiendo heridos, arrastrándose bajo fuego para llegar a soldados caídos, arriesgando su vida repetidamente con la misma serenidad que mostraba cuando lustraba las botas en el barracón. El 21 de mayo, cerca de Shuri, fue alcanzado en las piernas por la metralla de una granada. Cuando estaba a punto de ser evacuado en una camilla, Doss vio a otro soldado que estaba peor que él y dejó la camilla para que la ocupase su compañero. Entonces, recibió un disparo en un brazo que le fracturó un hueso. Sin poder ponerse en pie, herido en un brazo y sin que nadie pudiese ayudarle, rompió su juramento. Cogió un fusil y lo utilizó para entablillarse el brazo y arrastrarse para llegar hasta el hospital de campaña. Ese detalle merece ser entendido. Desmond Doss, el hombre que se había negado a tocar un arma durante toda su vida militar, tomó un fusil. No para disparar, para entablillarse el brazo roto y poder arrastrarse a buscar ayuda. Usó el arma como tablilla ortopédica. Hasta en ese momento límite, la convicción de fondo se mantuvo intacta. ¿Qué pensaban de Desmond sus compañeros de batallón cuando todo terminó? Los mismos hombres que le lanzaban botas en el barracón, los mismos que lo llamaban cobarde, los mismos que habían pedido que lo expulsaran del ejército. Muchos soldados incondicionales confesaron que habrían muerto sin él. Y esos son tipos que solo suelen admitir sus sentimientos después de un whisky y una tormenta. El presidente Harry Truman hizo entrega de la Medalla de Honor de las Fuerzas Armadas a Desmond Doss con estas palabras: «Estoy orgulloso de ti. Realmente te lo mereces. Considero que esto es un honor más grande que ser presidente». Y Desmond, recibiendo la medalla más alta que los Estados Unidos pueden otorgar a un ciudadano, dijo algo que resume todo lo que era. Dijo que sentía que había recibido la medalla de honor porque había guardado la regla de oro que se lee en Mateo 7:12. Todo lo que quisieras que te hicieran los hombres, hazlo así con ellos. No habló de su valentía. Habló de un versículo. No se adjudicó el mérito. Lo devolvió a donde creía que pertenecía. Aquí es donde la historia de Desmond Doss se vuelve más profunda todavía. Porque lo que ocurrió después de la guerra dice tanto sobre su carácter como lo que ocurrió en Hacksaw Ridge. En la isla de Leyte, Doss contrajo la tuberculosis, la cual le fue diagnosticada en 1946 y fue sometido a tratamiento durante 5 años y medio, lapso en el que perdió un pulmón y 5 costillas. El hombre que había sobrevivido las explosiones de granada, el fuego de ametralladora y una bala en el brazo, regresó a casa enfermo de tuberculosis. Pasó años en hospitales. Los médicos le extirparon un pulmón completo y 5 costillas. Vivió el resto de su vida con un solo pulmón y siguió viviendo. 87 años. Hasta el 23 de marzo de 2006. En agosto de 1951,
con el 90% de discapacidad, recibió una baja honrosa del servicio. No salió de la guerra intacto. La guerra le cobró su precio, solo que se lo cobró después, de manera más lenta. En noviembre de 1970, un hecho lamentable marcó su vida, ya que tuvo una sobredosis accidental de antibióticos que lo dejó sordo a perpetuidad. Años de tratamientos médicos lo dejaron completamente sordo. Ese era el precio acumulado de sobrevivir a todo lo que había sobrevivido. No con amargura, no con rebeldía contra Dios, con la misma serenidad que había mostrado cuando le lanzaban botas. Recuperó la audición después de recibir un implante coclear en 1988. Su vida personal también tuvo peso. Dorothy, la mujer que le había regalado la Biblia que llevó a la guerra, con quien había tenido un hijo llamado Tommy, murió el 17 de noviembre de 1991 en un accidente de carretera. 49 años de matrimonio. Y luego, la pérdida. Doss volvió a casarse el 1 de julio de 1993 con Frances Duman. No se quedó encerrado en el dolor. Siguió viviendo. Siguió amando. Siguió creyendo. A pesar de varias ofertas, prefirió quedarse en su pueblo cosechando verduras y orando. Se negó siempre a que hicieran libros y películas sobre su historia. Piensa en eso. El hombre más condecorado de su unidad. El primer objetor de conciencia en la historia de los Estados Unidos en recibir la medalla de honor. El hombre cuya historia Hollywood eventualmente llevaría a la pantalla grande con Mel Gibson como director y Andrew Garfield en el papel principal, recibiendo aplausos de 10 minutos en el Festival de Venecia. Ese hombre prefirió quedarse en su pueblo cosechando verduras. No buscaba el reconocimiento. No quería la fama. Cuando finalmente aceptó que contaran su historia, se aseguró de que no lo convirtieran en un híbrido entre Rambo y Jesús. Lo que le importaba era que la verdad se contara con exactitud y que Dios recibiera el crédito que él consideraba que le correspondía. En su vida siguió ligado fuertemente a la Iglesia Adventista, siendo colaborador en actividades benéficas y relatando su historia de vida a personas desamparadas. Eso es lo que hacía Desmond Doss con su historia. No la guardaba como trofeo. La usaba para llegar a personas que necesitaban escuchar que la fe es real, que los principios sostenidos cuestan y que el costo vale. La humildad caracterizó a Desmond Doss. Siempre minimizó su hazaña, adjudicándose menos rescates de los que acreditaba el ejército estadounidense, mientras el reconocimiento social crecía con el tiempo. Hay una frase del compañero de Desmond, Fred Hedrick, que debería quedarse grabada en la memoria de quien escucha esta historia. Hedrick dijo en una entrevista para NBC News: "La mayoría de todos ellos, los receptores de la medalla de honor, recibieron su medalla por matar a alguien. Mi amigo recibió la suya por haber salvado vidas". Esa frase es el resumen más limpio de lo que fue Desmond Doss. Un hombre que demostró que el heroísmo no tiene una sola forma, que el valor no se mide solo en la capacidad de infligir daño, que hay una forma de valentía más difícil aún que la del combate, la valentía de sostenerse en medio del fuego sin rendirse ni ceder ni un milímetro de lo que eres. Y ahora llegamos al punto que más importa para ti, que estás escuchando esto. La historia de Desmond Doss no es solo historia, es teología vivida. Es la demostración en carne y sangre y huesos rotos de algo que el Evangelio lleva 2000 años diciendo y que el mundo lleva 2000 años intentando refutar.
que los principios del reino de Dios no son teoría. Son poder real. Son una fuerza que opera en el mundo de maneras que el pragmatismo más calculador no puede anticipar. Nadie apostaba por Desmond Doss en el barracón. Nadie lo apostaba en Hacksaw Ridge. Nadie apostaba por él en los hospitales donde perdió un pulmón. Y sin embargo ahí estaba. Siempre ahí. Sostenido no por la aprobación del mundo, sino por algo que el mundo no puede dar ni quitar. Desmond Doss no era perfecto. No era un santo canonizado. Era un hombre adventista del séptimo día, con una fe específica y particular que la Iglesia Católica no comparte en todos sus puntos doctrinales. Pero hay algo que ningún cristiano de ninguna denominación puede discutir al mirar su vida. Ese hombre tomó en serio las palabras de Cristo, más en serio que la mayoría. Y esa seriedad produjo algo que el mundo todavía no termina de entender. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae del año 1995, escribió sobre el valor de cada vida humana con una fuerza que resuena directamente con la historia de Desmond Doss. Cada ser humano tiene una dignidad inalienable que no puede ser negada por ninguna circunstancia, incluyendo la guerra. Desmond no necesitó leer esa encíclica para vivirla. La vivió porque había un cuadro en la pared de su casa de infancia con un hombre muerto y un hermano culpable y una pregunta de niño que nunca pudo sacudir de su corazón. Si me amas, no matarás. Esa pregunta de infancia fue su teología completa. Y esa teología, sostenida en el campo de batalla más brutal del teatro del Pacífico, salvó 75 vidas. La pregunta con que quiero cerrar este video no es sobre Desmond Doss, es sobre ti. ¿Hay algo en tu vida que sabes que Dios te pide y que no has sostenido porque el precio es demasiado alto? ¿Hay un principio que has cedido cuando la presión llegó porque era más fácil que mantenerse firme? Hay una convicción que vives en la teoría, pero que en la práctica, cuando cuesta, desaparece. Desmond Doss no sostuvo su convicción porque era fácil. La sostuvo exactamente cuando era más difícil. En el barracón cuando le lanzaban botas. En el tribunal militar cuando intentaban expulsarlo. En el acantilado de 120 metros, cuando el instinto de supervivencia le pedía que bajara con todos los demás. Y cada vez que la sostuvo cuando costaba, construyó algo en su interior que le permitió sostenerla en el siguiente nivel. Así funciona el carácter. Así funciona la fe real. No se construye en los momentos fáciles. Se construye en los momentos exactos en que quieres rendirte y no te rindes. Desmond Doss murió el 23 de marzo de 2006 en Piamonte, Alabama. Falleció con la feliz esperanza de que despertará con la segunda venida de Jesús. Ese era su horizonte. Esa era la razón por la que los principios de este mundo no podían comprar su conciencia, porque tenía uno más grande que los de este mundo. Solo uno más, Señor. Solo uno más. Que esa oración, adaptada a la batalla que tú libras hoy, sea también la tuya.